Me llamo Lauren Whitaker. Tengo 39 años y durante 13 años construí una empresa que movía productos médicos sensibles a la temperatura a través de 3 estados sin perder plazos. Sin incumplimientos de regulación y sin pedirle nunca a nadie de mi familia que me salvara. La construí desde un escritorio alquilado, una laptop usada y un teléfono con la pantalla rota. Para cuando me la robaron, el negocio estaba valorado en $4.8 millones. Lo hicieron durante una cena bajo la luz de un candelabro con rostros sonrientes y servilletas dobladas como si estuvieran anunciando un brindis de cumpleaños en lugar de una ejecución pública. Mi madre deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. Mi hermana la abrió. Vi los papeles de transferencia antes de que alguien dijera una sola palabra. Luego mi madre levantó su copa y dijo, «Has cargado esto el tiempo suficiente. Es hora de que tu hermana tenga estabilidad». Las personas a nuestro alrededor aplaudieron porque pensaron que era una historia de sucesión familiar. Mi padre se recostó, me miró directamente y añadió, «Te quedarás, por supuesto. Ahora trabajas bajo ella. Ella merece algo seguro. Tiene hijos». Mi hermana no los detuvo. Ni siquiera parecía avergonzada. Simplemente puso su mano sobre la carpeta como si siempre hubiera sido suya. Me reí una vez porque eso era lo único que se interponía entre yo y una escena que habría terminado con cristales rotos y seguridad en la puerta. Luego asentí, me levanté y empujé mi silla con tanto cuidado que todos pensaron que lo había aceptado. No lo había hecho. Había terminado. Antes de contarte lo que dijo mi padre después y lo que pasó después de que me fui, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. En el momento en que salí de ese hotel en el centro de Chicago, el aire frío se sintió más limpio que cualquier cosa dentro. Me quedé bajo el toldo tal vez 5 segundos, aún escuchando los aplausos detrás de las puertas, y me di cuenta de algo feo pero liberador al mismo tiempo. No solo me habían quitado una empresa. Me habían quitado la última excusa que seguía usando para mantenerme leal a personas que nunca habían sido leales conmigo. Caminé 3 cuadras con tacones que me estaban matando los pies y terminé en un diner abierto 24 horas frente a una farmacia, del tipo con café quemado. Reflejos de neón en el vidrio y camareras que no hacen preguntas cuando una mujer se sienta luciendo como si estuviera intentando no romperse en público. Ahí fue donde llamé a Tessa Monroe, la única persona que había visto la verdadera columna vertebral de mi negocio a lo largo de los años y que nunca trató mi éxito como propiedad familiar. Ella llegó con un abrigo de lana sobre uniforme médico porque acababa de terminar un turno nocturno en el hospital, se deslizó en la cabina, me miró una vez a la cara y dijo, «Dime exactamente qué hicieron». Así que lo hice. Le conté sobre la carpeta, los aplausos, la voz de mi padre, la expresión calmada de mi madre y la forma en que mi hermana sostuvo esos papeles como si la maternidad de alguna manera le hubiera ganado 13 años de mi trabajo. Tessa no interrumpió hasta que terminé. Luego hizo la única pregunta que nadie en mi familia me había hecho jamás. ¿Qué quieres ahora, Lauren? No lo que esperan. No lo que puedes soportar, ¿qué quieres realmente? Empecé a responder y casi lloré antes de poder terminar porque la verdad era aterradora. Quería salir. Quería mi propio nombre en algo de lo que nadie pudiera expulsarme. Quería una empresa construida con contratos, sistemas y estructuras de propiedad tan limpias que ninguna cena familiar pudiera tocarla jamás. Luego el miedo me golpeó con fuerza. ¿Y si fallaba públicamente después de alejarme? ¿Y si se reían y decían que siempre había sido nada sin ellos? Tessa se inclinó sobre la mesa, tomó mi teléfono, me lo devolvió desbloqueado y dijo, «Entonces deja que el fracaso venga después de que lo intentes, no antes». Justo allí en el diner, con papas fritas frías en el plato y mi pulso aún acelerado, eliminé el acceso directo del contacto de la empresa anterior de mis favoritos. Me eliminé del grupo de operaciones familiares y archivé cada hilo de mensajes que me había entrenado a confundir utilidad con amor. Ese pequeño acto no debería haberse sentido tan poderoso como se sintió, pero lo fue. Se sintió como cortar un cable antes de que un edificio explotara. Para cuando la camarera volvió a llenar nuestro café, ya no hablaba de venganza. Estaba hablando de apalancamiento, tiempos de salida, lealtad de clientes y de qué tan rápido podía reconstruir en un mercado que entendía mejor que nadie en esa familia. Esa fue la noche en que dejé de ser su motor y me convertí en mi propia ruta de escape. A la mañana siguiente estaba despierta antes del amanecer,
No porque hubiera dormido bien, sino porque la traición tiene una forma de sacarte de la cama antes de que tu cuerpo esté listo. Me senté sola en el mostrador de mi cocina con una sudadera gris vieja, el cabello aún recogido desde la noche anterior. Mirando mi laptop como si fuera el comienzo de mi segunda vida o la prueba de que acababa de cometer el mayor error de mi carrera. Mi teléfono seguía encendiéndose sobre la mesa. Mi madre llamó 2 veces. Mi padre envió un mensaje una vez. No conviertas esto en drama. Luego mi hermana envió un mensaje corto que de alguna manera me irritó más que todos los demás juntos. Deberíamos hablar cuando te calmes. Calmarme. Así era como llamaban cuando a una mujer le robaban educadamente en público y se negaba a sonreír. Volteé el teléfono boca abajo y me puse a trabajar. Durante 13 años había construido el núcleo operativo de ese negocio con mi propia mente, los sistemas de rutas de contingencia, los árboles de decisión de proveedores, los guiones de escalamiento de emergencia, los procedimientos de cadena de custodia, las prioridades de recuperación de cadena fría cuando un envío se retrasaba a las 2:17 de la mañana bajo lluvia helada y todos los demás entraban en pánico. Esos documentos habían vivido en servidores, unidades, archivos, correos electrónicos y salas de reuniones. Sí, pero el sistema real había vivido en mí. Esa era la parte que mi familia nunca entendió. Pensaban que estaban tomando posesión de una empresa. Lo que realmente estaban haciendo era probar si el cascarón podía sobrevivir después de quitarle la columna vertebral. Aún así, sabía que tenía que ser meticulosa. No iba a darles ni una sola excusa para llamarme amarga, inestable o deshonesta. Así que abrí cada carpeta personal, cada almacenamiento en la nube, cada proyecto archivado y empecé a separar memoria de activo, historia de responsabilidad, instinto de documentación. Revoqué accesos de conveniencia que había configurado en mis dispositivos personales a lo largo de los años. Eliminé plantillas de marca antiguas de mi software. Limpié firmas guardadas, borradores de facturación, respaldos de programación y notas de proveedores que había creado en mi propio tiempo solo para mantener la empresa en marcha cuando nadie más sabía lo que estaba haciendo. No era sabotaje. Era disciplina. Era yo negándome a dejar mis huellas en todas partes para que ellos pudieran seguir beneficiándose de un trabajo que ya habían decidido que era desechable. Alrededor de las 8:30 hice un café tan fuerte que sabía hostil y finalmente me permití abrir una libreta legal en blanco. En la parte superior escribí una pregunta. ¿Qué pueden quitarme y qué no? La respuesta llegó rápido. Podían quitarme la oficina, el título, el nombre de la empresa, la línea de crédito, los muebles, el sitio web, la historia familiar pulida. Podían quitar la ilusión de que habían ganado, pero no podían quitar mi conocimiento del mercado, mis relaciones, mi reputación bajo presión y la verdad privada de que muchos de los clientes más grandes confiaban en mí mucho más de lo que confiaban en la marca. Una vez que vi eso claramente, el miedo en mi pecho cambió. No desapareció, pero cambió de forma. Dejó de sonar como estoy arruinada y empezó a sonar como construye rápido, construye inteligente, construye limpio. A las 9:30 ya había investigado 3 nombres de empresa, verificado la disponibilidad de dominios y llamado a un abogado en el que confiaba desde una disputa de cumplimiento años atrás. A las 10 había formado Whitaker Response Logistics, una empresa construida específicamente para lo que yo mejor sabía hacer, transporte de cadena fría de emergencia. Planificación de continuidad y recuperación de logística médica de alto riesgo. El nombre era simple a propósito. Sin branding elegante, sin vanidad, sin brillo familiar, solo claridad. Quería un nombre que sonara caro en una crisis. Luego vino la parte más difícil, el contacto. Me negué a enviar uno de esos mensajes tipo emocionada de anunciar mi nueva etapa que la gente publica cuando intenta disfrazar la humillación como reinvención. Eso no era yo. No necesitaba aplausos. Necesitaba atracción. Así que hice una lista de 27 contactos y la reduje a 5 personas cuya confianza me importaba lo suficiente como para arriesgarme a escuchar un no. Escribí cada correo de forma individual. Sin envíos masivos. Sin sobreexplicaciones emocionales. Solo hechos. Había lanzado una firma independiente. Estaba disponible para consultoría especializada y soporte operativo urgente. Y estaría encantada de mantener una conversación privada si surgía la necesidad. Entonces me quedé allí, con la mano suspendida sobre el trackpad, sintiendo el peso de ese momento.
¿Alguna vez has enviado algo que se sintió menos como un correo y más como un desafío contra tu propio miedo? Así se sentía. Presioné enviar en los 5, cerré los ojos y escuché el silencio de la habitación. Por unos segundos, fue insoportable. Luego algo dentro de mí se estabilizó. Porque no importaba lo que pasara después, había hecho lo único que mi familia nunca esperó que hiciera. Había dejado de pedir ser reconocida y había empezado a posicionarme para ser imposible de reemplazar. Las primeras semanas construyendo Whitaker Response Logistics no fueron glamorosas, inspiradoras ni cinematográficas. Fueron agotadoras de la forma más poco fotogénica posible. Pasaba las mañanas diseñando mapas de procesos, las tardes en llamadas iniciales. Las noches revisando modelos de precios y las madrugadas preguntándome si había sobreestimado cuánto de mi éxito anterior realmente era mío. Trabajaba desde mi apartamento, desde mi coche, desde mesas prestadas en vestíbulos de hoteles, y una vez desde un pasillo tranquilo fuera de una sala de conferencias médica porque la señal era mejor allí que en la cafetería de abajo. Mis comidas eran cualquier cosa que pudiera comerse con una mano mientras revisaba informes de incidentes de transporte. Mi ropa se convirtió en una rotación de blazers, pantalones negros y zapatos de emergencia que vivían en el asiento del pasajero. No era libertad todavía. Era reconstrucción. Pero la reconstrucción tiene un ritmo si te mantienes el tiempo suficiente. La primera señal de que no había destruido mi futuro al irme llegó un miércoles por la tarde cuando una directora de una red oncológica regional me llamó directamente. Un envío refrigerado se había retrasado, el sistema de rutas de respaldo estaba fallando y nadie del proveedor actual les daba confianza. Nunca habíamos trabajado juntos de forma independiente antes, pero ella me conocía de mi antigua empresa y dijo la frase que cambió toda mi semana: esperaba que estuvieras disponible. Tú siempre eras la que realmente solucionaba las cosas. Resolví el problema en menos de 4 horas, documenté cada paso de recuperación y envié un informe post-incidente esa misma noche. A la mañana siguiente, ella me refirió a otro contacto. Luego un propietario de farmacia de compuestos llamó después de escuchar mi nombre en una reunión de proveedores. Luego un administrador de laboratorio preguntó si consideraría asesoría en procedimientos de continuidad para rutas de fin de semana de alto valor. No ocurrió todo a la vez, pero ocurrió de forma constante suficiente para que sintiera que el suelo empezaba a sostenerse. El impulso en los negocios es extraño. Al principio se siente invisible, como empujar un vehículo muerto cuesta arriba en la oscuridad. Luego un día miras hacia arriba y te das cuenta de que se está moviendo por su propio peso. A mediados del segundo mes, tenía 3 relaciones activas de consultoría, una oferta de retención y suficiente interés recurrente como para dejar de fingir que era temporal. Contraté a un analista de cumplimiento fraccional. Alquilé una pequeña oficina encima de un consultorio dental en Oakbrook porque era tranquila, práctica y exactamente el tipo de espacio sin pretensiones que podía pagar sin perder el sueño. Compré un escritorio decente, 2 sillas, una pizarra y una cafetera que sonaba como si estuviera peleando por su vida cada mañana. Era perfecta. Era mía. Y entonces, justo cuando empecé a sentir la primera versión honesta de estabilidad, los rumores de la industria sobre la empresa de mi familia comenzaron a afilarse en hechos. Al principio era vago. Alguien mencionó renovaciones retrasadas. Otra persona insinuó rotación de personal. Luego empezaron a llegar los mensajes reales a mi bandeja de entrada. Un antiguo contacto de cliente escribió, haciendo seguimiento tras recientes cambios de liderazgo. Otro dijo: nos informaron que las operaciones están siendo reestructuradas. ¿Está disponible de forma independiente? Mantuve mis respuestas cuidadosas, profesionales y completamente limpias. Nunca hablé mal de la antigua empresa. No lo necesitaba. Sus propias decisiones estaban hablando por ellos. El correo más satisfactorio llegó de un ejecutivo de compras de un hospital que una vez había sido una de nuestras cuentas más exigentes. Su mensaje fue corto y directo: para ser honesto, nuestra confianza estaba con usted, no con la transición. Nos gustaría discutir soporte futuro directamente. Leí esa frase 3 veces, no porque estuviera sorprendida, sino porque hay una satisfacción profunda, casi física, en ver cómo la realidad finalmente dice en voz alta lo que te obligaron a tragar en silencio. La empresa que mi familia le había entregado a Megan no estaba fallando porque yo la hubiera maldecido, saboteado o movido hilos en secreto. Estaba fallando porque ellos creían que un negocio estaba hecho de activos, no de juicio, de papeleo, no de confianza, de apariencia, no de competencia.
Megan había hecho recortes de costos en todos los lugares equivocados. Bajó los estándares de revisión de transportistas porque quería márgenes más rápidos. Despidió a 2 supervisores senior de despacho porque eran resistentes al cambio, cuando en realidad eran resistentes a la estupidez. Retrasó el mantenimiento de equipos de monitoreo de temperatura para ahorrar dinero. Dejó de escuchar a las personas que sabían que pequeñas grietas se convierten en desastres en logística. Lo más dañino de todo, habló con clientes de largo plazo como si estuvieran atados al nombre familiar, no a los estándares que yo había pasado 13 años entregando. Esa arrogancia les costó caro. En 8 semanas perdieron 2 de sus cuentas más grandes. Una se fue a un competidor inmediatamente. La otra hizo algo aún peor desde la perspectiva de mi familia. Solicitaron una conversación privada de transición conmigo. Conmigo. No con la empresa. No con la junta. Conmigo. Ese fue el momento en que realmente entendí la diferencia entre la venganza en la fantasía y la venganza en la vida real. La venganza en la fantasía es ruidosa. Lanza bebidas, cierra puertas de golpe, humilla a la gente frente a multitudes. La venganza real es más silenciosa. Es el mercado corrigiendo la mentira después de que te has ido. Es que los clientes sigan la competencia en lugar del apellido. Es que las personas que te ignoraron descubran que lo que llamaban soporte era en realidad toda la estructura. Mi madre aún no se había disculpado. Mi padre seguía moviéndose por el mundo con la confianza de un hombre que cree que el volumen puede sustituir la sabiduría. Pero los números empezaban a exponerlos. La presión de ingresos aumentaba. La moral del personal caía. La confianza de los proveedores se debilitaba. Y mientras ellos estaban ocupados intentando preservar el orgullo, yo estaba construyendo algo más delgado, más afilado y más difícil de robar. Lo más dulce no era su declive. Era mi claridad. Cada contrato que firmaba, cada recomendación que recibía, cada problema que resolvía sin ellos, me recordaba que nunca había tenido suerte de sentarme en su mesa. Ellos habían tenido suerte de tenerme construyéndola. Para cuando llegó el tercer mes, Whitaker Response Logistics ya no se sentía como un acto de desafío. Se sentía como una empresa real con peso, estándares y futuro. Ese cambio importó más de lo que esperaba. En las primeras semanas, cada pequeña victoria aún se sentía conectada a la noche en el hotel, como si estuviera arrastrando esa traición detrás de mí y usándola como combustible. Pero en algún punto entre mi cuarto contrato firmado y el día en que finalmente dejé de revisar si mis padres habían intentado contactarme otra vez, el centro emocional cambió. Ya no estaba huyendo solo de lo que me habían hecho. Estaba corriendo hacia una versión de mí misma que ya no necesitaba su permiso para existir. Ahí fue cuando Evan Parker entró en la historia. Evan había pasado años en operaciones regulatorias para una red nacional de diagnóstico, y su reputación en nuestra industria era exactamente lo que la mía se había convertido: calma bajo presión. Alérgico a la tontería e imposible de impresionar con presentaciones brillantes que colapsaban en el mundo real. Nos conocimos en un restaurante tranquilo cerca de River North después de que me enviara un correo diciendo que había escuchado que estaba construyendo algo serio. Me gustó de inmediato porque no perdía tiempo adulándome. Hizo preguntas difíciles. ¿Cuál era mi mezcla de clientes? ¿Cuál era mi capacidad máxima? ¿Cómo estaba manejando la cobertura de escalamiento? Quería mantenerme boutique o construir dominio regional. Hablamos durante 1 hora y media, y por primera vez en meses, tuve una conversación de negocios que se sentía puramente estratégica, no defensiva, no emocional, no ligada a control de daños familiar. En un momento, dejó su café, me miró directamente a los ojos y dijo: déjame ahorrarte tiempo. Tu antigua empresa no perdió valor porque tú dejaras un título. Lo perdió porque la única persona que entendía el organismo salió del edificio. Esa frase se quedó conmigo. Evan eventualmente se unió como consultor estratégico de operaciones, y con él, mi empresa se afinó rápidamente. Ajustamos mis paquetes de servicio, limpiamos la estructura de precios. Construimos una escala de respuesta más clara para contratos de emergencia y comenzamos a presentar propuestas a redes más grandes que habrían estado fuera de mi alcance sola. Era el tipo de progreso que te hace creer que la herida podría eventualmente convertirse en una ventaja. Entonces Megan me escribió. El mensaje llegó a mi teléfono en medio de un jueves de trabajo. ¿Podemos reunirnos? Por favor, no ignores esto. Es importante. Miré la pantalla durante un rato, luego bloqueé el teléfono y volví a mis notas.
5 minutos después llegó otro mensaje. Te lo pido como tu hermana, no como la empresa. Esa línea me molestó de inmediato. La gente solo se separa del sistema cuando el sistema deja de protegerlos. Suena inseguro. No respondí ese día ni al siguiente. El sábado por la mañana envió un último mensaje, por favor. Acepté reunirme en un lugar público junto al lago porque no tenía intención de entrar en una sala privada con alguien que había sonreído mientras el trabajo de mi vida se reasignaba durante el postre. Cuando la vi caminar hacia mí, supe antes de que hablara que las cosas estaban peor de lo que decían los rumores. Megan seguía bien vestida, pulida, pero el brillo era frágil. Hay personas que usan ropa cara como otras usan vendajes, lo suficientemente apretados como para evitar que el colapso se vea. Se sentó, me dio una sonrisa débil y comenzó con: «¿Te ves bien?». Respondí: «Tú pareces no haber dormido». Porque estaba demasiado cansada para fingir cortesía. Durante un minuto intentó controlar el tono, hablando en lenguaje ejecutivo vago sobre condiciones del mercado, estrés de transición, complejidad de personal. La dejé hablar porque a veces la forma más rápida de llegar a la verdad es dejar que alguien agote primero sus excusas. Finalmente llegó ahí. Pensé que esto sería más fácil, admitió. Mamá pensó que sería más fluido. Papá decía que siempre exagerabas lo difícil que era el negocio. Supongo que le creí. No dije nada. El silencio es útil cuando alguien finalmente se escucha a sí mismo. Siguió hablando y las grietas se hicieron más profundas. Habían perdido clientes. La rotación interna estaba aumentando. Los proveedores hacían preguntas más duras. Una línea de crédito estaba bajo revisión. Un exgerente había renunciado tras una discusión sobre recortes de cumplimiento. 2 cuentas de largo plazo habían solicitado reuniones de transición porque estaban preocupadas por la continuidad. Entonces llegó a la verdadera razón de la reunión. «Vuelve», dijo, intentando sonar medida. «No bajo mí exactamente. Más bien a mi lado. Podemos reestructurar la historia de liderazgo y presentarlo como una asociación estratégica». Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque la audacia era impresionante. 5 meses antes me dijeron que trabajaría bajo ella porque merecía estabilidad. Ahora me ofrecía a su lado como si fuera un gesto generoso. «No», dije. Su expresión se tensó inmediatamente. «Lauren, sé realista», respondió con dureza. Y por un segundo, la vieja Megan volvió, la que confundía acceso con mérito. «Has construido una operación bonita, pero esta empresa aún tiene escala, contratos existentes, infraestructura, capital. Podríamos salvar esto si dejaras de ser terca». Ahí estaba. Desesperación envuelta en insulto. Me incliné hacia adelante y bajé la voz. «No estoy siendo terca. Estoy siendo cara». Eso la silenció por un segundo. Luego intentó otra ruta, más suave, casi infantil. «Mamá siempre decía que tú eras la fuerte. Decía que te importaba más el trabajo que hacer sentir cómodas a las personas. Decía que yo necesitaba esto más que tú». La miré y le hice la pregunta que había evitado todo el tiempo. «¿Y eso hizo que estuviera bien tomar lo que construí?». Abrió la boca, y la cerró. Ninguna respuesta. Solo el primer rastro real de vergüenza que vi en su cara desde que todo empezó. Pero incluso entonces no fue completamente honesta. «Pensé que podría aprender», dijo en voz baja. «Pensé que una vez que fuera mío, lo resolvería». Esa frase lo explicó todo. No había querido construir. Había querido llegar. Pensó que la propiedad la convertiría en capacidad. Nunca funciona así. Cuando nos levantamos para irnos, hizo un último intento de engancharme al guión familiar. «¿Entonces eso es todo?», preguntó. «¿Solo vas a quedarte mirando mientras nos hundimos?». La miré un largo segundo antes de responder. «No. Voy a seguir haciendo lo que todos ustedes asumieron que cualquiera podía hacer». Entonces me di la vuelta y me fui. Y mientras lo hacía, seguía pensando en la pregunta en el centro de historias como esta. ¿Qué le debes a alguien que te robó cuando finalmente se da cuenta de tu valor después de perderte? ¿Misericordia? ¿Distancia? ¿Una lección? ¿O nada? Esa pregunta se quedó conmigo mucho después de que el café desapareció detrás de mí, porque sabía algo con certeza.
Lo que viniera después no estaría bajo los términos de las personas que confundieron mi lealtad con propiedad.